Estimadas amigas, estimados amigos, muy buen día. Hoy les saludamos, aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, aquí en Tijuana es el Pato Lucas, acompañado de la muñequita, la tía Juana, fue bautizada por Hugo Lino. Muchísimas gracias, Hugo, por bautizar a esta muñequita de origen Pai Pai que fue obsequiada para este espacio por Isaías Plasencia, y le saludamos junto con su servidor José Saldaña Rico en un rico café con Saldaña. Este es el programa ya número 23 de la cuarta temporada y damos inicio al mismo en esta ruta virtual donde el camino digital ya tomó el mando. Agradezco a Rafael Amaral Ramírez, a Humberto y Felicidad Silva que ya están con nosotros, y para todas y todos ustedes damos inicio a este programa. Gentil y generosa, los sueños y fortuna de tu gente ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Muchísimas gracias a quienes están aquí presentes, porque también traemos para ustedes los conceptos de que Tijuana es historia de familias. Ese es uno de tantos que este programa Rico Café con Saldaña tiene como encomienda. También rescatamos la figura de la señora María Rubio de Sandoval, que fue la que inició el asilo de ancianos San Vicente Paul aquí en Colonia Libertad, Tijuana. También el día de hoy traemos la imagen del monumento a los héroes de 1911, porque en este contexto de vida, en esta situación de estar viviendo día a día, mes con mes, año con año, tenemos que rescatar que el testimonio de la vida es muy diferente, porque es la condición humana la que nos lleva a querer dejar un recuerdo, y es el caso de esta Tijuana heroica. Por eso estamos rescatando el libro de Jorge Soto Fuentes en este contexto. Sigamos escuchando la canción a Tijuana. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana.
Añadimos la imagen de esta portada de Ama y Cree, que es el disco de Ezequiel Ojeda, el tenor tijuanense, y por eso estamos promoviendo su venta. Te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza. Tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana. Mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano. Te doy mi corazón. Te amo, Tijuana, y esa manera muy especial de hacer este espacio tiene un agradecimiento también muy especial. José Enrique Ibarra Celaya, muchísimas gracias por estar presentes, y el rico café con Saldaña se transmite desde las instalaciones de la Farmacia Internacional, calle Tercera y Niños Héroes en Tijuana, y transmitimos en punto de las 10. Yo llego a las 9 de la mañana para preparar lo que es el escenario de este tan especial programa, y así como estamos haciendo una invitación a José Enrique Ibarra, a todos los que quieran estar con nosotros en este de martes a viernes. Hoy es jueves y vamos a entonar para quienes cumplen años hoy, para quienes festejan algo hoy, las saldañitas. Estas son las saldañitas que cantaba don José, acompañado del Pato Lucas. Se las cantamos a usted. Tony Pacheco, muchísimas gracias por hacerse presente. El licenciado Sergio Paul Benítez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a continuar en este programa número 23 ya de la cuarta temporada con el pensamiento del día. Espero les guste. De tal manera que tenemos para todas y todos ustedes el pensamiento del día. Y dice así: deben desarrollar la amistad con Dios. Si Dios es su amigo, el mundo entero estará bajo su control. Pero hoy en día, los desafortunados están perdiendo su amistad con Él. No es fácil hacer amistad con el Señor, pero deben hacer todos los esfuerzos para encaminarse en esta dirección. Una vez que desarrollen amistad con Dios, deben aprovecharla al máximo a través de las prácticas espirituales. Este es el pensamiento del día, porque no es fácil hacer amistad con el Señor, no es fácil hacer amistad con Dios, pero deben de hacer todos los esfuerzos para encaminarse en esa dirección. Una vez que desarrollen amistad con Dios, deben aprovechar al máximo a través de las prácticas espirituales. Entonces, en este contexto, quiero presumirles que estamos haciendo un reconocimiento a quien nos facilitó y nos regaló estos trofeos de JJ, de Juan Jiménez Carranza, que en su momento fue el que tenía estas joyas de trofeos. Lupita Carranza, su esposo, el esposo de Lupita, JJ, fue el que ganó por mucho tiempo estos trofeos que estamos demostrándoles, y estamos haciéndolo desde el pasado martes, que fuimos sorprendidos con una cantidad increíble de trofeos. Por ejemplo, este es de Bajafest de 2011 y vean, está enorme. Entonces agradecemos mucho y hacemos un reconocimiento a JJ, a Juan Jiménez Carranza. De esa manera también este otro, en donde se destaca que el Club Duques pues es de índole social, y ese es uno de sus premios. De tal manera que él, como miembro muy importante, tuvo a bien tener esa tarea, esa encomienda. Una de ellas fue protección civil. Entonces,
Lo que están ustedes escuchando es el ruido de quien está trabajando en este momento aquí en la Farmacia Internacional. Es el ritmo del fondo musical del trabajo de el personal. Entonces agradecemos mucho y vamos a rescatar de este libro de Jorge Soto Fuentes otra de sus páginas que ayer iniciamos. Este es el rico café con Saldaña, que se convierte en rincón de la lectura virtual caminante y peregrina. Este libro de Jorge Soto Fuentes se llama Tijuana Contemporánea y en su página número 6 dice así: en esta concesión, el rancho de Tijuana, a principios del siglo, ofrecía un bellísimo conjunto. Existían grandes bosques. Los árboles que predominaban eran los encinos. De esa gran extensión, solamente figuran como zona urbana habitada una extensión de 2 kilómetros cuadrados junto al río que dividía Estados Unidos americanos y Estados Unidos mexicanos. En virtud de que hubo un decreto el 15 de octubre de 1925 expedido por el Congreso de la Unión, en la que se designa que la ciudad de Tijuana, fíjense bien lo que estamos escuchando, el 15 de octubre de 1925, en este libro de Jorge Soto Fuentes, nos indica que el nombre de la ciudad de Tijuana cambiaba y se llamará Ignacio Zaragoza. Y el fondo legal son 836 hectáreas y se publica en forma extemporánea, o lo que es lo mismo, se puso en vigencia hasta 1940 por acuerdo del entonces presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, también del secretario de Agricultura y Fomento, el señor José Parres, en el Diario Oficial, tomo 120, número 41 del 28 de junio de 1940. En el lapso de tiempo transcurrido a partir de que se proyectó que la Tijuana cambiara de nombre y aún después de publicado el decreto, la costumbre del pueblo prevaleció y a nuestro rancho, hoy convertido en una gran ciudad, se le sigue llamando Tijuana. De acuerdo con lo que escribe don Guillermo Medina Mor en su Geografía de Baja California, fíjense cómo en este programa estamos hablando de Tijuana, historia de familias. Entonces vamos a añadir el nombre de don Guillermo Medina Mor, porque tiene un libro que se llama Geografía de Baja California, donde dice que el ingeniero Ricardo Orozco fue el encargado de llevar a cabo la planificación de la ciudad en 1889 y 25 años después se mejoró ese plan por el ingeniero Gonzalo Ante, quien fungía como gobernador entonces el coronel Esteban Cantú Jiménez, y durante la gobernatura del general Abelardo L. Rodríguez también se mejoró ese plano de la ciudad de Tijuana, obra que continuó mejorándose en las diferentes regímenes gubernamentales. No obstante que la planificación de la ciudad de Tijuana data desde fines del siglo pasado, los planos actuales no satisfacen las necesidades y el efecto se está realizando estudios y mediciones según la dirección del entonces ingeniero Daniel Cervantes, que fue jefe de catastro. Fíjense cómo estamos en este mundo ampliando que la condición humana, que es la que nos hace presente, pues nos rescatan nombres y apellidos. En el capítulo primero de este libro nos habla en la página 7 de lo siguiente. ¿Y por qué quiero rescatar ese momento? Quiero decirles a ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que en la condición humana podemos hacer extraordinarias cosas a través de la vida, pero un solo error nos puede lastimar para siempre.
Entonces ese es el caso del que estamos rescatando. Porque, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, tenemos que rescatar que la señora María Rubio de Sandoval tuvo en Tijuana el apoyo a los ancianitos. Y también de esa manera, años antes, Ricardo y Enrique Flores Magón cometieron un error y fue Tijuana la escena de ese error. Por eso está este libro. Por eso está esta imagen en donde estamos dándole un testimonio de lo que está sucediendo. Porque en ese contexto, ese monumento que fue hecho en 1950 por el ingeniero Jorge Ruiz Fitch, lo recordamos en este momento. Porque en ese contexto, la Revolución de Tijuana en 1911 es un capítulo que toca este libro de Jorge Soto Fuentes. Sobre la parte sur de la Avenida Revolución irrumpieron las tropas socialistas. Ya antes habían avanzado por lo que es la Mesa de Tijuana, y en donde algunos pequeños grupos de ellos llegaban hasta una que otra casa de alguno de los pocos ranchos que había. Su forma de actuar era la siguiente: buscaban a los jefes de familia, los apresaban y pedían hasta 500 pesos por su libertad. Si los familiares no reunían todo ese dinero, aceptaban una cantidad menor o esperaban a que se uniera el dinero y se reuniera solicitando a las amistades. Aunque la parte central del pueblo de Tijuana está a unos cuantos minutos de la mesa, la presencia de los socialistas, comandados por Jack Mosby y Antonio P. Araujo, causó una verdadera sorpresa. Entonces, en ese contexto, estamos leyendo el libro de José Soto Fuentes, pero también, como una cosa me lleva a otra, quiero decirles que el día de mañana hay una extraordinaria presentación en el Centro Cultural Tijuana para apoyo del maestro Juan Zúñiga, y es precisamente en el Secut donde va a estar presente Marco Antonio Labastida. Entonces, en ese contexto, estamos haciéndole la invitación para mañana. Hoy a las 2 de la tarde en el Benemérito Centro Mutualista Zaragoza habrá otra invitación que hacemos presentes, porque el día de hoy a las 2 de la tarde va a estar un grupo de médicos entendiendo y atendiendo la cuestión de la piel. Entonces, hay dos invitaciones que queremos hacerlas extensivas. Muchísimas gracias a quienes están con nosotros. Y de esa manera continuamos con este programa que estamos rescatando las páginas de este libro que se llama Tijuana Contemporánea de Jorge Soto Fuentes. El número de los socialistas era aproximadamente de 300 personas. La caballería se desplazó por la calle principal, allá en medio de nubes de polvo. El rancho de la tía Juana hasta entonces había permanecido en una apacible quietud. Los habitantes, sin saber quiénes eran los integrantes de aquel ejército, pasaron la voz de alarma. Ya habían sido avisados que los socialistas se acercaban procedente de Tecate, por Saravia, pero para no alarmar el pueblo, se tomaron las debidas medidas. Todos los hombres de Tijuana buscaron en el fondo de sus habitaciones las carabinas. Algunas estaban oxidadas, las cargaron con premura y en unos cuantos minutos el subprefecto, o sea, la autoridad principal, José María Larroque, organizaba y un grupo de 40 hombres, todos ellos dispuestos a jugarse la vida para defender Tijuana.
Por eso decimos que en esta condición humana, Ricardo y Enrique Flores Magón cometieron un error al hacer este acto. Por eso decimos que hay que cuidar que todos que vamos a hacer, qué tal sí o qué tal si no. Entonces, esos son los errores que están documentados precisamente en este libro. Las fuerzas tijuanenses. El grupo de La Roque marchó Gallardo a unirse al pequeño grupo que comandaba el subteniente Miguel Guerrero en la Compañía Fija del Norte. Los elementos que integraban las fuerzas de Tijuana en vísperas del ataque de los revolucionarios eran así. Eran 25 soldados de la Compañía Fija, 6 gendarmes, 14 civiles, 32 celadores civiles aduaneros. En total eran 77 personas. El jefe subteniente Miguel Guerrero, el primer comandante Juan Iriarte, el jefe Lerdo González y el jefe de todos José María Larroque. Tijuana no contaba con vías de comunicación que le permitieran evacuar al pueblo con las mujeres y los niños. No había por dónde, no había para dónde. Una vez a la semana venía un barco de San Diego a Ensenada. Y en el capítulo 2 de este libro de Jorge Soto Fuentes nos dice Tijuana heroica. Es por eso que queremos rescatar este libro, agradeciendo a quienes los hacen presentes para adquirir también el disco de Ezequiel Ojeda. Entonces, en ese tan especial momento, tenemos que decirles que en el capítulo 2 van a encontrar ustedes la razón por la cual se hizo ese monumento por el ingeniero Jorge Ruiz Fisch, el monumento a los héroes de 1911. Eran tiempos de la Revolución Mexicana y en Tijuana la condición humana nos permite rescatar estos momentos. Gracias al testimonio y al trabajo de Jorge Soto Fuentes. Parapetrados tras los matorrales del río de Tijuana, pararon la embestida de la tropa socialista que se dirigía al centro de la ciudad. Las balas silbaban ininterrumpidamente. Algunos la escuchaban de cerca, se salvaban, otros no. Otros caían pesadamente heridos con la dignidad propia de los héroes. Esos eran héroes de carne y hueso. No importaba el frío, no importaba el calor, ni la vida. Lo que importaba para aquellos tijuanenses, lo que importaba para los tijuanenses era defender su territorio. Cubriéndose de gloria y sangre, esos tijuanenses supieron batirse. No dejaban acercarse a los socialistas y estuvieron defendiendo así la entrada al pueblo por más de 24 horas hasta que se le terminaron las balas. Acribillado José María Larroque. Allí quedó para siempre el valiente subprefecto José María Larroque. Uno de los muchos tiros que recibió le atravesaron el corazón. Entonces, uno de los tantos tiros que le dio atravesó el corazón. Era un verdadero mexicano, un auténtico tijuanense. Contaba al morir 69 años. Su actuación noble y desinteresada hubiera hecho correr a los socialistas, pero ya no tuvo parque. Pastor Ramos muere combatiendo también y junto a unos matorrales estaba el cadáver del heroico Pastor Ramos, administrador subalterno del timbre y agente aduanal y de negocios. Era un hombre de avanzada edad y no le restó valor. Tenía 60 años. Una maravillosa familia compuesta por sus hijos y esposa
Estos vieron a los rebeldes pasar frente a su rancho sobre la principal avenida, hoy calle 10ª. Iban altaneros triunfantes. Entonces, en el capítulo número 3, dice don Jorge Soto Fuentes: por Tijuana, por México. La gallarda hazaña de estos bajacalifornianos, de estos tijuanenses, habría de construir con su sacrificio una de las páginas más dignas y valientes de la península. Allí estaban también muertos en el sector de la batalla el señor Angulo, Francisco Cuevas, Cecilio Garza, Avendaño, Durán, Bertaris, Bautiza, Morales, Collins, Garza, de la Cruz, Partida, Pérez, Monje, Mata, Flores, Recendis, Navarro, Meléndez, Gavito, Ruiz, Osuna, Mendoza, García, Sánchez, Pellejero, Padilla, Guzmán, Santiago, Sainz, Ramos, Sarmiento, Saravia, Villanueva, Lázaro, Cermeño, Sepúlveda, Cerda, Torres y Mazón. Su heroica muerte les otorgó el salvoconducto a la inmortalidad. Cae la plaza, nos dice Jorge Soto Fuentes, en Tijuana. Para la mañana del 9 de mayo de 1911, Tijuana estaba bajo el poder de los socialistas. Los tijuanenses habían sido defendido y el suelo patrio, y no sabían realmente quiénes eran sus enemigos. Entre ellos había extranjeros. Eso ya apuntaba a una idea. No conocían la ideología de los revolucionarios. Solo sabían ellos que había extranjeros y que se llamaban filibusteros. La noticia de la toma de Tijuana por un grupo de socialistas se asocia con una posible intervención del país vecino. La prensa de Estados Unidos en San Diego refiere que al grupo de revolucionarios como un grupo desconocido y con posterioridad se le llamó filibustero. Las ideas socialistas que sustentaban los hacían aparecer indeseables, no solo en México, sino también en Estados Unidos, de donde muchos de ellos provenían, la mayoría perteneciente a el capítulo IWW. Entonces, el 8 de mayo de 1911, un día antes de que tomaran la plaza los revolucionarios, habían sufrido un considerable número de bajas y por la noche habían sido atacados por un grupo de tijuanenses al mando del mismo Larroque, habiendo sostenido un tiroteo allí en el rancho de Aguacaliente. Y por la noche el subteniente Miguel Guerrero con 25 hombres llegó hasta el enemigo por la retaguardia. Lo sorprendió habiendo causado bajas como 40. Uno de esos era el jefe Sam Wood. 5 jefes narcosocialistas eliminados. Entonces, dice en el capítulo número 4 Jorge Soto Fuentes: los jefes socialistas revolucionarios habían caído en la lucha cuando se apoderaron de Tijuana. Eran 5. Simón Bertol, gravemente herido en Santa Catarina. Luis Rodríguez, el jefe que atacó Tecate, donde cayó muerto gracias al heroísmo de los tecatenses. El 17 de marzo del mismo año de 1911, quien, acobardado ante la defensiva de los peninsulares por las fuerzas de Mendieta del capitán José María Leiva, quien, acobardado ante la defensiva de los peninsulares, vergonzosamente fue degradado de puesto de su cargo, ocupando su lugar Francisco Vázquez Salinas. Otro de los jefes socialistas eliminados
fue Stanley Williams durante una escaramuza. Y en el rancho Little, el 8 de abril, frente a los elementos del 8º Batallón, Jack Mosby, fatalmente herido aún antes de que entrara a Tijuana en el Carrizo. El primer héroe que cayó en ese campo fue Juan Osuna el 8 de mayo. Esa es una de las narraciones que nosotros estamos dándole a ustedes, porque en este rico Café con Saldaña, queridas amigas, queridos amigos, pues como ustedes se dan cuenta, no tenemos invitada. Vuelvo a repetir, los invitados, las invitadas a este programa, a las 10 de la mañana de martes a viernes hacemos la transmisión en vivo. Yo llego a las 9 a las instalaciones de la Farmacia Internacional Tercera y Niños Héroes y preparamos tonos de voz y demás. Entonces ustedes se hacen presentes y transmitimos. Pero antes de retirarnos, quiero agradecer a quien hace posible este espacio. El rico Café con Saldaña es patrocinado por las siguientes personas. Por los grandes de la economía. Los grandes de la economía son el SWATMIT, Lázaro Cárdenas 5 y 10, Los Encinos de Tecate, Siglo XXI, aquí en Tijuana. Y nosotros decimos que el dinerito que ustedes gastan, lo gasten en los mercados sobre ruedas, en los mercados SWATMIT, en el changarrito de la colonia. Que también que planten un árbol, porque de esa manera agradecemos a Alejandro Rodríguez Trivis, que también es el patrocinador. Él es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Boca Brava. También tenemos que agradecer a quien hace posible esto, que se llama Armando Baquian Gámez, el Hotel César. El Hotel César es la cuna de la internacional ensalada César. Y también, obviamente, agradecemos a Circo del Mármol, que es desde hace 34 años quien tiene los mejores precios en ambas California. Y como vamos a ir a desayunar, nos vamos a Tortas Cubanas de Otay. Le hablamos al 664-181-6400 y nos preparan una sabrosísima torta de atún, de salmón, de mucha energía. Entonces, esos son nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias. Los esperamos. Hoy es jueves. Disfruten el día. No se les olviden a las 2 de la tarde en el Benemérito Centro Mutualista Zaragoza. Y mañana viernes, apoyando a Marco Antonio Labastida para apoyar a Juan Zúñiga en el Secut. Los esperamos hasta mañana. Gracias.